Juan 11. 1 a 57. Había un hombre enfermo, Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas le mandaron a decir: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en el lugar donde se encontraba. Después dijo a los discípulos: Volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco querían apedrearte los judíos, y ahora vuelves allí. Jesús respondió: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno camina de noche, tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme, se curará. Jesús se refería a su muerte, pero ellos creían que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Pero vayamos a él. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Al llegar Jesús, encontró que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a consolarlas por su hermano. Marta, cuando oyó que llegaba Jesús, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección, al fin del día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Dicho esto, se fue a llamar a su hermana María, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, al oírlo, se levantó rápidamente y fue a él. Jesús no había entrado aún en la aldea, sino que estaba todavía en el lugar donde Marta le encontró. Los judíos que estaban en casa con María, consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. María, al llegar a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar y ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y se turbó. Preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le respondieron: Señor, ven y lo verás. Jesús lloró. Entonces los judíos dijeron: Miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos dijeron: ¿No podía este, que abrió los ojos al ciego, hacer que este hombre no muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó al sepulcro. Era una cueva y una piedra estaba puesta encima. Dijo Jesús: Quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le dijo: Señor, ya huele, lleva 4 días. Jesús le respondió: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que tú siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto, atados los pies y las manos con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: Desatadlo y dejadlo andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de María, al ver lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿Qué hacemos, ya que este hombre hace muchas señales? Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: Ustedes no comprenden nada.
ni razonan que les conviene que muera uno solo por el pueblo, y no perezca toda la nación. No dijo esto por su cuenta, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de aquel día, tramaron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos subieron de la región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y entre sí se decían, estando en el templo, ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que, si alguien supiera dónde estaba, lo denunciara, para prenderlo. En esos días, había un hombre enfermo, Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos, su hermano Lázaro estaba enfermo. Las hermanas le mandaron decir, Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a los discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco querían apedrearte los judíos, ¿y vuelves allí? Jesús respondió, ya no hay 12 horas de luz al día. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. El que anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor, si duerme, se curará. Jesús hablaba de su muerte, pero ellos creían que se refería al sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí, por vosotros, para que creáis. Pero vamos a él. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros a morir con él. Al llegar Jesús, encontró que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a consolarlas por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro. María, en cambio, se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, al oírlo, se levantó rápidamente y fue hacia él. Jesús aún no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ellas en casa, consolándola, al ver que María se levantaba apresuradamente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al verla llorar, y a los judíos que habían venido con ella también llorar, Jesús se conmovió profundamente y se turbó. Preguntó, ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron, Señor, ven y compruébalo. Jesús lloró. Los judíos entonces decían, mirad cuánto lo quería. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego, haber evitado que muriera Lázaro? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó al sepulcro. Era una cueva, y una piedra estaba puesta encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del difunto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le respondió, te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Quitada la piedra, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado.
Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, con los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadlo y dejadlo ir. Muchos de los judíos que habían ido a casa de María, al ver lo que Jesús hizo, creyeron en él. Capítulo 12. Jesús se dirigió entonces hacia la región de Judea, más allá del Jordán. Una multitud se reunió a su alrededor, y, como era su costumbre, volvió a enseñarles. Se le acercaron unos fariseos y, para ponerlo a prueba, le preguntaron: ¿Le es lícito a un hombre repudiar a su esposa? Él les respondió: ¿Qué les ha prescrito Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió extender un acta de repudio. Jesús les dijo: Moisés les dio esta prescripción a causa de la dureza de su corazón, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre, pues, no separe lo que Dios ha unido. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre este asunto, y él les dijo: El que repudia a su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si una mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendían. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo: Dejen que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Luego, mientras salía para emprender su camino, un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Tú conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no dé falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él le respondió: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró y lo amó, y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás una gran recompensa en el cielo. Después, ven y sígueme. A estas palabras, el hombre se entristeció y se fue cabizbajo, porque poseía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les será a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se quedaron asombrados de sus palabras. Pero Jesús insistió: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más y se decían unos a otros: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y añadió: Para los hombres es imposible, pero no para Dios. Todo es posible para Dios. Pedro tomó la palabra y le dijo: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos, por mí y por la buena noticia, que no reciba ya en este tiempo 100 veces más, en casas, o hermanos, o hermanas, o madres, o hijos, o campos, junto con persecuciones, y en el mundo venidero, la vida eterna. Porque muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos, los primeros. Iban de camino a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Los discípulos, llenos de asombro, lo seguían, y los que iban detrás, llenos de temor. Tomó consigo de nuevo a los 12 y empezó a relatarles lo que iba a sucederle. Miren, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Se acercaron a él Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Ellos le respondieron: Concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria. Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Ellos le dijeron: Sí,
podemos. Jesús les respondió, la copa que yo voy a beber, la beberéis, y el bautismo con que yo voy a ser bautizado, lo recibiréis. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es algo que yo pueda conceder. Es para aquellos para quienes está reservado. Cuando los otros 10 oyeron esto, se indignaron con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los que se consideran jefes de las naciones las dominan, y sus grandes imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, será esclavo de todos. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Llegaron a Jericó. Cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego, llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús el Nazareno, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte aún, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, te llama. Él, arrojando su manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Por favor, compartan sus oraciones en los comentarios. El Señor siempre está atento incluso a sus voces más tenues. Dios los bendiga.